Señor presidente de la Diputación, señor teniente alcalde de Presidencia, señoras y señores. Pocos motivos hay más gozosos para un pueblo que hacer justa memoria a los ciudadanos que nos han precedido, porque, como decía Cicerón, la vida de los muertos perdura siempre en la memoria de los vivos. Y en gran modo nadie muere del todo hasta que no se le olvida. Es difícil sintetizar lo que fue la figura de don Antonio Jaén Morente para Córdoba y para su tiempo, empezando por su propia definición de su dedicación laboral, ya que como humanista e intelectual que fue, tuvo tantos empleos e inquietudes que asignársele solo uno sería, además de caprichoso, bastante inútil. Profesor, historiador, político, abogado, periodista, son en esencia sus principales profesiones. Asombrosa capacidad que quizá hoy, en un mundo lleno de entretenimiento que cabe en un bolsillo, nos es difícilmente imaginable. Antonio Jaén nació en Córdoba en 1879, aún bajo el reinado de un joven Alfonso XII, y en su trayectoria vital sería testigo, cuando no incluso protagonista, de algunos momentos tales como la regencia de María Cristina, reinado de Alfonso XIII, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Guerra Civil y primera mitad del franquismo. Una longeva vida que se apagaría en un triste exilio en Costa Rica en 1964, país en el que yacen sus restos mortales en anhelo de volver a su Córdoba natal. Durante todo ese tiempo, y sobre todo desde su muerte, la ponderación y reconocimiento de la ciudad y sus compatriotas con este cordobés, insigne como pocos de nuestra contemporaneidad, ha sido tan disímil como discreta. Reconocido hasta los años 30 como una de las mentes más avanzadas de la Córdoba de su tiempo, hasta el punto de que fue el clamor popular lo que le hizo ser gobernador civil interino, pasó luego a ser nombrado hijo maldito de la ciudad en el verano de 1936, siendo revocado finalmente este terrible marca en 1949 gracias a su antiguo alumno, Alfonso Cruz Conde, por entonces ya alcalde de Córdoba. De su legado conservamos en Córdoba apenas el nombre de una calle en el populoso barrio de Fátima y una placa en la casa en la que nació, en la calle Judío, además de los estudios de su principal biógrafo, Manuel Toribio, a quien debemos la gran cantidad de información sobre su vida y que por motivo de fuerza mayor no puede encontrarse aquí esta tarde. Y así, con el libro que presentamos hoy, La República que tanto anhelamos, frase literal del propio Jaén Morente y de la mano de su autor Álvaro Vega, Córdoba ahonda y en cierto modo sigue reparando la memoria de esta figura que brilló con luz propia, pero fue apagada prematuramente por el régimen nacido en el 39. Tan prolijo fue en su condición de todo tipo, desde su tesis doctoral inédita sobre San Jerónimo de Valparaíso hasta su intervención en el Congreso de los Diputados recogidas en el Diario de Sesiones, que ha sido posible de forma ideal reconstruir el pensamiento de don Antonio Jaén en un cortometraje docuficción que esta tarde se va a estrenar expresamente para todos los presentes, con el que será posible adentrarnos en quién fue y qué pensaba el protagonista de este libro. Encarnado por los jóvenes actores cordobeses del Garito Teatro Rafael Blanes y Victoria Castillo, y con realización y dirección de Rafael Alcaide, lleva por título un lema que resume a la perfección la idea que Jaén Morente tenía del servicio público. En la vendimia, el último
y en la siembra el primero. Las Cortes Constituyentes siguen amoldando las estructuras del Estado a la Constitución de la República. Hoy ha continuado el debate a la totalidad del dictamen de la Comisión de Estado sobre el proyecto de ley relativo a la jubilación de los funcionarios de la carrera diplomática y consular, que fue presentado en la Cámara por el ministro de Estado, Luis de Zulueta, hace solo 8 días, el pasado 30 de agosto, y fue dictaminado apenas 48 horas después. Este proyecto de ley establece un procedimiento de jubilación de funcionarios, bien obligado o a petición del interesado, para dar al Ministerio de Estado mayores facilidades para adaptar a las necesidades inmediatas del servicio de la República el personal destinado a la función diplomática y consular. Con ello, el Gobierno de la República, presidido por Manuel Azaña, trata de adoptar una medida de carácter urgente encaminada a preparar el terreno para la obra futura de organizar una estructura de representación de la nueva forma de Estado y disponer el organismo diplomático adecuado para el desenvolvimiento de la política exterior de la República Española. Mientras se prepara la futura ley orgánica de la carrera diplomático y consular, el ministro Zulueta ha decidido acometer la organización de los servicios diplomáticos y consulares, regidos ahora mediante una serie de disposiciones contradictorias que han introducido una verdadera anarquía legislativa en la ya vetusta estructura de servicios tan vitales para los intereses del Estado como los de nuestra representación en el exterior. El diputado cordobés Antonio Jaén Morente, en la actualidad en las filas del Partido Radical Socialista, ha defendido hoy en el Pleno de la Cámara 3 enmiendas a este proyecto y ha aprovechado su presencia en la tribuna de oradores para exponer su visión sobre la política exterior de la República. Señor Jaén, encantados de contar con usted en nuestro informativo. Muchas gracias a ustedes. Encabeza usted un grupo de diputados que presenta una enmienda al proyecto de ley, una iniciativa de alcance, podríamos decir, ya que solo tiene 9 artículos después de salir de la comisión, a la que llegó con solo 8 en la propuesta del Gobierno. Para una reorganización urgente del Servicio Exterior del Estado, pretende su enmienda ampliar las facultades discrecionales del nombramiento de embajadores y cónsules del ministro. ¿Cuál es el sentido de esta iniciativa? El dictamen de la Comisión de Estado limita las facultades del ministro en caso de los nombramientos de las personas que no pertenecen a la carrera diplomática. Respeto lo que planteó el Gobierno en su proyecto de ley y lo que planteó el ministro Zulueta en su exposición ante la Cámara, puesto que combina, en mi opinión, felizmente hasta ahora los dos motivos, las dos orientaciones que pueden buscarse en una organización diplomática, la libre elección y el escalafón. Pero me permitirá que le diga que las facultades que el ministro pide a las Cortes, pareciendo como son amplias, en mi opinión, todavía se encuentran un poco cercenadas, porque limitan los nombramientos a personas ajenas a la carrera diplomática, a los ministros plenipotenciarios y no habla para nada de los cónsules. ¿Cree, don Antonio, que en este tiempo nuevo que ha traído la República debe ampliarse la posibilidad de los nombramientos ajenos a la carrera diplomática en el servicio exterior? Bueno, el ministro no se reserva la facultad de nombrar cónsules generales y me parece que hay algunos destinos que merecen que la República disponga de una representación, digamos, teñida por circunstancias especiales que tienen una poderosa significación política y que deben de estar investidos de todas las facultades
de la absoluta confianza del Gobierno y de la representación máxima que puede concederles el ministro de Estado, como pueden ser, pues, por ejemplo, los casos de Endaya o de Niza. También ha presentado otra enmienda para la restitución de quienes fueron represaliados en la etapa anterior dentro de la carrera diplomática. Está siendo una constante suya en esta legislatura constituyente el preocuparse por aquellos que apoyaron a la República durante la monarquía y que fueron represaliados por ello. Así es. Persigo, pues, restablecer a aquellos que son en la vendimia los últimos, pero que en la siembra fueron los primeros. Como he tenido oportunidad de exponer en el hemiciclo, se trata simplemente de que de una manera clara y precisa no quede mermado la facultad ministerial para poder revisar algunos expedientes de funcionarios que fueron separados de la carrera diplomática y consular durante la etapa anterior. Si, como ha afirmado mi insigne compañero Amadeo Hurtado, Miró, diputado de Izquierda Republicana por Cataluña, por Barcelona, el artículo en debate no perjudica al derecho que el día de mañana puedan ejercitar esos funcionarios. Si les corresponde, la enmienda no tiene sentido, porque el objetivo está logrado. Me ha llamado la atención que firmaba esta enmienda junto a usted otros 6 diputados, 2 socialistas, 2 nacionalistas gallegos, un republicano de aquella región y un parlamentario de Acción Republicana. Sí. Tengo que agradecer a estos compañeros de la Cámara que apoyasen mi enmienda. Que ninguno sea de mi facción política pone sobre la mesa el sentido que une en esta nueva etapa de la historia de España, de este país, el verdadero sentir republicano. Y que haya diputados en Galicia, en concreto de Pontevedra, Orense y La Coruña, un catalán de Tarragona, un extremeño de Cáceres y un madrileño y de 4 facciones políticas, ratifica lo que siempre de toda mi vida he pensado y he sentido. Que lo que llamamos la unidad de España ha sido formado y bordado con el color de todas las regiones. Es una prueba del sentido de integridad que tengo y de la máxima aspiración de españolismo que deseo para todas las regiones. Claro está, que colocándola siempre bajo la bandera única de España. Tengo una fe hondísima en la patria, una fe de profundamente español, de racialmente español, de netamente español, y si alguna vez se rompen los lazos raciales, bien por universalismo o por nacionalismo, entonces la república que tanto anhelamos y queremos todos, pues será solo un esquema y estará mordida por el odio y el resentimiento. Ha tenido usted también la oportunidad de defender a quienes se han cargado con las culpas de la corrupción que se ha dado en la etapa anterior en el cuerpo diplomático español. Se ha referido a ellos a través de una enmienda que ha planteado de viva voz como elementos proletarios, que forman parte fundamental de la carrera diplomática y que han asumido por lo que ha definido como espíritu de compañerismo con las irregularidades que se han descubierto. Sí. He tenido la enorme suerte de que he dispuesto de la generosidad del señor presidente de las Cortes, don Julián Besteiro, que me ha brindado su benevolencia para poder exponer ante la Cámara no solo las enmiendas planteadas por escrito al dictamen de la Comisión de Estado, sino también una más. Invoqué para transmitir las quejas que me han hecho llegar estos modestos funcionarios. Hay que llevar todo el aliento de la República. Dicen estos funcionarios, quejándose de un modo cortés y comedido, pero con acento, que parece de verdad, que estiman que lo que hay que cortar son los abusos de autoridad y las acciones legales e ilegales a que, por la omnipotencia de cónsules y diplomáticos, se ven sometidas las colonias españolas en el extranjero, y la complacencia, el encubrimiento y el espíritu de compañerismo que, para tapar estas cosas, ha reinado siempre en el Ministerio de Estado. Cada vez que se ha descubierto alguna irregularidad, se cubre a los cónsules y diplomáticos y hace recaer la culpa en el personal auxiliar. No ha dejado pasar la oportunidad para marcar su idea sobre las pautas de política exterior de la República, de la que, por lo que he oído en el hemiciclo, está aún distante de acercarse al espíritu de la nueva etapa. ¿Plantea esta posición una visión crítica de la gestión del ministro Zulueta?
Mi relación con el ministro de Estado viene desde hace mucho tiempo y él sabe perfectamente lo más fundamental para nosotros. En todos los términos de la administración española, sea cual fuere su orientación, es simplemente republicanizar el Estado, republicanizar el sentimiento de todos sus componentes. Lo fundamental que yo quería decir al señor ministro es que la reorganización del cuerpo diplomático y consular debe responder a una política, a una orientación nueva, debe corresponder a una orientación en la política internacional de la República. Pero ha criticado que no haya relaciones ni con el Vaticano ni con Moscú. Sí, sí, y que no lo estamos haciendo bien en Marruecos, donde tenemos que marcar otra trayectoria totalmente diferente y sustituir la función carísima de la alta comisaría por otra representación más en armonía con el pensamiento y la orientación de lo que significa Marruecos. Y que en América mantengamos una representación que ni por educación ni por orientación personal pueda representar a España con toda la fuerza y con toda la eficacia necesaria. Muy crítico, entonces. El señor ministro de Estado y yo hemos debatido y él, con una respuesta sincera, sencilla, dando toda elocuencia, del modo que ha respondido uno por uno a todos mis argumentos, ha hecho valer su política al frente del Servicio Exterior de la República. Con más valía que todos los tópicos retóricos que de cuando en cuando se oyen en el Parlamento. La diplomacia ha cambiado por completo. En el mundo ya no se quieren recovecos diplomáticos, no se quieren gentes que se aíslen. La diplomacia no se hace en los recovecos de los gabinetes, lo hacen los pueblos, que van teniendo cada vez mayor ideal internacional y a los que hay que darle un ángulo visual para que vean lo que significan estas cuestiones internacionales. Porque los pueblos que hacen y soportan la guerra, y la guerra actual, la lucha de la paz, que es más fuerte que la guerra, tienen la obligación y el derecho de saber lo que son los hondos problemas de la diplomacia y de la política internacional. Mire, en los presupuestos figura una consignación para Embajada de España en el Vaticano. ¿Desde qué república no hay embajador? Voy a entender que ignoraba el señor ministro lo delicado de esta política en relación con el sentido internacional, porque representa el Vaticano. Tampoco tenemos representación en Moscú. Mire, yo no soy comunista. Me apresuro a decirlo sin que cierre mi ojo ni erice mi espíritu. Ante la realidad actual, tenemos que renunciar a que nuestros vinos y nuestras frutas tengan cobijo comercial allí, pues viniendo desde allí a España, como el trigo, como viene el petróleo. Hay ya muchos países que comercian con Rusia, que han reconocido a aquel gobierno y que están en relación con él. Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y sobre todo los Estados Unidos. Entonces, don Antonio, ¿a favor o en contra de este proyecto de ley que pretende adoptar las primeras medidas de urgencia para el diseño de la representación exterior de la República? Pues como me ha pasado tantas veces en que me he visto obligado por la técnica parlamentaria que de un modo geométrico clasifica los turnos en turnos en pro y en contra, ahora de nuevo me siento apremiado a posicionarme en un turno que no sé si es en contra claramente o si también será en pro. No lo sé. No lo sé porque hay cosas que en mi opinión, modestísima, están perfectamente ajustadas al criterio radical y democrático y moderno y en cambio pues hay otras que en mi sentir están completamente equivocadas. Yo, como hice en el debate constitucional, en lo relativo a la cesión de la enseñanza, a las regiones autónomas, abolición directísima a todos los catedráticos, mis compañeros que se sientan en esta Cámara simplemente para que manifiesten su opinión, no en este momento, sino cuando puedan. Yo aludo a esa colección de catedráticos, algunos de los cuales han sido mi maestro, todos dignísimos que hablan a veces airadamente en los pasillos para que pongan su opinión en el hemiciclo, porque estimo que por encima de la disciplina política está la disciplina propia, personal e interior que se hace cada hombre, marcándose ese camino. Eso es lo que hace que este humilde diputado, que solo defiende que es preciso que todos, sin distinción de matices, que después habrá tiempo ya de seleccionar, vayamos de la mano como un solo hombre a reconquistar la República, que encierra en
su seno contenido para satisfacer los mínimos anhelos de las clases trabajadoras. Don Antonio, ¿no tiene la sensación de estar un poco desamparado en la Cámara, defendiendo causas que no siempre son entendidas o manteniendo banderas que ya no interesan? Pues mire, este modestísimo diputado practica un humilde y sencillo método de trabajo. Como es él, y siempre se ha dirigido a la Cámara, ha tenido la sensación clara y precisa de que era, pues un solitario, es decir, un hombre que hablaba solo por su propia cuenta. En lo que representa mi ecuación personal, ni me molesta, ni me siento lacerado cuando el voto de la Cámara es adverso, ya que bueno, yo no tengo un amor propio excesivo ni soy un hombre que jamás haya afirmado vanidad alguna en vencer con la elocuencia. Señor Jaén, muchísimas gracias por su presencia y tras la aprobación hoy del articulado, mañana creo que se somete a la consideración de la Cámara la aprobación en conjunto del proyecto de ley. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes y efectivamente votamos esa ley y alguna más. Esta entrevista es una ficción basada en intervenciones realizadas por don Antonio Jaén Morente en las Cortes Constituyentes el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 1931, el 7 de septiembre de 1932 y en un acto celebrado en el Teatro Cervantes de Ceuta en noviembre de 1935. Se grabó en la biblioteca del Palacio de Viana, simulando ser una estancia del Palacio del Congreso de los Diputados. Agradecemos a la Fundación Cajasur las facilidades a la hora de llevar a cabo esta producción. María de Hispalis era un seudónimo de la periodista montillana María de Buenos Núñez de Prado. Nacida en 1882, desarrolló su profesión en distintos países. Fue enjuiciada, al igual que don Antonio Jaén Morente, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. No consta que don Antonio y la periodista llegasen a conocerse, y la ficción en la entrevista es un mero juego de coincidencias, al igual que su realización en el medio televisivo, que no llegó a España hasta 1956. Don Antonio Jaén Morente utilizó la expresión «ha sido en la vendimia el último y en la siembra el primero», en un pleno de las Cortes Constituyentes al interesarse por la situación del comandante Carlos Silva, que había quedado disponible tras poner a disposición de la República la bandera que mandaba en Melilla durante el golpe militar de Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. El 8 de septiembre de 1932, las Cortes Constituyentes de la República Española aprobaron la Ley sobre Jubilación de los Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, la misma norma que el gobierno de Adolfo Suárez utilizó para negar a su viuda una pensión. A don Antonio Jaén Morente, que partió desde su destino diplomático en Filipinas hacia el exilio, no se le consideró nunca como integrante de la carrera diplomática. Como estarán ya descubriendo por todos los esbozos que se den esta tarde en la presentación, como de la lectura del propio libro, la labor investigadora del autor se ha centrado en su pensamiento y en su aportación política como diputado y constituyente de la Segunda República. Y es que la Córdoba que vivió Jaén Morente a finales de los años 20 y durante la experiencia republicana, acogió en su seno a otros tantos cordobeses republicanos de repercusión nacional, como Alejandro Lerroux o el presidente Alcalá Zamora, nada menos, y a otros de gran liderazgo local como Rafael Castejón y Martínez de Arizala o Eloy Vaquero Cantillo. Diputado en el Congreso, concejal del Ayuntamiento de Córdoba, gobernador civil interino de Córdoba y en plenitud de Málaga y embajador en Perú y Filipinas, Jaén Morente conoció todos los resortes y estamentos del poder político, aunque desde varios partidos y afiliaciones ideológicas, siempre desde una firme convicción democrática.
Es, por tanto, un honor que hoy nos acompañe como representante de toda la ciudadanía de Córdoba, un miembro del consistorio municipal, y, por tanto, invitamos a tomar la palabra al teniente alcalde del Ayuntamiento. Buenas tardes. Representantes de las instituciones y de los distintos ámbitos de la sociedad cordobesa, del movimiento memorialista, de los medios de comunicación, de la cultura y de la participación ciudadana, de las asociaciones y colectivos que aportan a diario una parte crucial del pulso democrático, familiares, compañeras y compañeros, amigas y amigos de Álvaro Vega Cid. Escritor y periodista de nuestra ciudad, integrante comprometido de Periodistas Sin Fronteras, autor de una novela y 6 ensayos, apasionado investigador sobre la Segunda República y portador de luz sobre figuras como la de don Antonio Jaén Morente. Venimos a este encuentro literario, intelectual, humano, democrático, para reivindicar la memoria histórica y reivindicar también aportaciones, realizaciones y pasos como esta obra ensayística de Álvaro Vega, que dibuja con hondura y rigor y con verdad y justicia histórica quién era don Antonio Jaén Morente y qué hizo por todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas de hoy, uno de los padres de la Constitución de 1931. Quienes reivindicamos la memoria histórica y democrática como un pilar esencial de nuestra democracia, como una política de Estado sobre la que no es posible dar marcha atrás, ni pasos atrás, ni adulteraciones o sucedáneos, ni esperas o tretas presupuestarias, ni discursos tóxicos, sino solo verdad, justicia y reparación, entendemos que libros y trayectorias como las de Álvaro Vega Cid son el mejor antídoto contra la regresión o contra la indiferencia, o contra la desinformación, o contra el peligro de los discursos del odio, del victimario contra las víctimas y los descendientes de las víctimas de la represión y la dictadura franquista. Donde hay olvido, pongamos políticas de memoria. Donde hay desconocimiento, pongamos educación y valores cívicos en torno a la memoria democrática. Donde alguien insulte con palabras como buscahuesos, pongamos la dignidad y la justicia de quienes van a poder encontrar los restos de sus familiares cruelmente asesinados y ocultos en fosas comunes. Y pongamos libros y trabajos como este sobre Jaén Morente, en cada hecho histórico, figura o movimiento sobre el que necesitamos arrojar luz para hacer justicia a la aportación de republicanos y republicanas que perdieron la vida o tuvieron que exiliarse de una España convertida en una dictadura fascista y represora como la de Franco. Álvaro Vega es uno de estos periodistas de sólidos cimientos que busca la verdad y lo significativo de cada época sin ceñirse en exclusiva a la noticia, sino que investiga y bucea en los caladeros de la historia lo que se nos ocultó, lo que interesaba que se supiese, es decir, es uno de estos periodistas del tipo Lara Croft que persiguen las verdades y las figuras escamoteadas por ese poder enemigo de la democracia, que lo mismo inventan hoy noticias falsas, que se jacta de mentir, que busca desacreditar derechos reconocidos por la ONU, como son los derechos de las víctimas, que protegen y reconocen nuestras leyes de memoria histórica. Así es Álvaro Vega, y nuestro objetivo es apoyar y facilitar carreras de profesionales como él, algo que estamos haciendo desde distintas áreas, entre ellas la memoria histórica presidenciada en Presidencia y también desde el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado. El Ayuntamiento de nuestra ciudad tiene un firme compromiso con la memoria histórica y democrática. Precisamente coincidiendo con el aniversario de la muerte de don Antonio Jaén Morente, tuvimos la ocasión de organizar en la Casa Góngora una exposición homenaje y se publicó un libro sobre su figura, y todo ello contó con la inestimable colaboración de especialistas de la memoria histórica, como Barragán Mariana, presente hoy en el acto, y con los descendientes del insigne cordobés historiador, político y diplomático don Antonio Jaén Morente. Cada pieza de este mosaico colectivo de la memoria histórica hace mejor y más fuerte nuestra democracia. Álvaro Vega Cid, con esta aportación brillante y rigurosa, es un justo o un laureado más en este empeño institucional y social de la memoria histórica. Una tarea en marcha llena de vigencia, sin caducidad
candente, activa, prioritaria, irrenunciable, de la que nos sentimos orgullosos, que nos reconforta y que nos conecta para siempre con el ideal por el que arriesgaron y perdieron su vida personas como don Antonio Jaén Morente. Enhorabuena, Álvaro. Gracias. Aunque no es el motivo de esta tarde, como tampoco lo es el libro, hacer un tributo a la Segunda República como época, un periodo político de nuestra historia tan interesante como contradictorio y lleno de claroscuros, qué duda cabe que la figura de Jaén Morente, brillante en todas sus facetas, despierta un particular interés por su labor política, intelectual y social entre 1931 y el 39. Así pues, les invitamos a todos que se trasladen imaginariamente al domingo 24 de mayo de 1931, a la por entonces Plaza de Cánovas, nuestra actual Plaza de las Tendillas. Ese día se produciría el primer y más significativo cambio en el nomenclátor de las calles de Córdoba que trajo la nueva época nacida el 14 de abril. El alcalde, Eloy Vaquero, descubría una placa ubicada en la fachada del Instituto de Bachillerato, actual Instituto Góngora, con la que se renombraría al enclave como Plaza de la República. Aunque el acto se abrió y se cerró interpretando el himno de Riego, en el momento exacto del descubrimiento de la placa, la banda municipal interpretó la Marsellesa, himno nacional francés de 1792, como emblema de revolución popular y fuerza del cambio de los siglos. Esta tarde volveremos a escuchar esta marcha francesa de manos del joven guitarrista flamenco Juanjo León, ganador a los 18 años del concurso de jóvenes flamencos de la Diputación de Córdoba y hace 2 años el concurso andaluz de la Federación de Peñas. Con su guitarra nos vamos a transportar, pues, como mimetizándonos entre los espectadores del momento, a aquel umbral de la República que vivió en primera persona don Antonio Jaén Morente. Cuando quiera, Juanjo. Como todo legado importante, el libro que presentamos esta tarde es fruto de la labor investigadora de su autor Álvaro Vega, pero no hubiera sido posible sin la ayuda y facilidades proporcionadas por muchas personas e instituciones. Entre ellas debemos destacar al Colegio de Abogados, del que don Antonio fue miembro, a la Fundación Santa María de los Huérfanos, a la Logia Maimónides como fuente de información de la masonería que practicó Jaén Morente, al Instituto de Enseñanza Secundaria Séneca como heredero del Liceo Séneca, del que fue director, a Juan Ortiz Villalba, profesor de secundaria de la Universidad de Córdoba, así como a la Asociación de Prensa, a Juan Luis Rascón y a María Jesús Serrano, a la Real Academia y al Sistema Público de Archivos y Bibliotecas. Y de entre todos los agradecimientos, por supuesto, con letras capitales, a la Diputación Provincial de Córdoba,
quien se ha encargado de la cuidada edición e impresión del libro, presentado por la sugerente portada diseñada por Eva Luna Arriaza, que incluye, como verán, la propia firma autógrafa de Jaén Morente. Es, por tanto, no solo procedente, sino un honor tener con nosotros hoy aquí al presidente de la Diputación Provincial, don Antonio Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, querido Emilio, autor, protagonista hoy del acto que nos congrega aquí a todos, Álvaro Vega, querido amigo. Señoras y señores, el honor y el placer es desde luego para la Diputación de Córdoba, porque además entiendo que es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, desde el Servicio de Publicaciones de la institución provincial, ayudar a que libros, ediciones, publicaciones que tienen que ver con nuestra provincia, que tienen que ver con nuestra historia, salgan a la luz y sean una realidad para enriquecer ese patrimonio bibliográfico de toda la provincia de Córdoba. Y para mí, desde luego, es un placer estar presente en este nuevo libro de mi compañero de profesión y querido amigo Álvaro. Son 6 libros ya, yo es el segundo en el que tengo oportunidad de participar de forma más o menos activa y desde luego estoy convencido que es una publicación más que interesante, más que necesaria, sobre alguien que jugó un papel tan destacado en un periodo histórico que, como vamos a ver, pues significó mucho y sigue significando para el devenir de la sociedad española. Desde luego, la Segunda República, que tanto anhelamos, fue un periodo convulso, complicado, incierto en muchas cuestiones, pero desde luego que genera un cierto romanticismo y una visión también de nostalgia de muchas de las cuestiones que en ese periodo sucedieron. Esa simpatía la genera, desde luego, en primer lugar, yo entiendo que su fin tan dramático, tan injusto, la represión cruel que supuso posteriormente ese fin, genera la injusticia, siempre la adhesión de aquellos que creemos en la democracia y que creemos en las libertades. Pero también genera esa adhesión por el carácter tan revolucionario, el carácter tan adelantado de libertades, de derechos sociales, de avances en esa sociedad como la española, que venía, no se caracterizó nunca, ¿verdad?, por tener periodos precisamente de avances sociales, de democracia, de igualdad, y de repente pues llega la Segunda República y pone encima de la mesa una serie de cuestiones que eran completamente adelantadas a su tiempo y que hoy en día pues siguen generando incluso debate en pleno siglo XXI. Hablamos de igualdad de género, hablamos de sanidad, hablamos de educación universal, de facilitar incluso el acceso a la formación académica de máximo nivel a aquellas clases sociales que no tenían recursos económicos, tantas y tantas iniciativas que en aquellos años incipientes del siglo pasado, pues desde luego resultaban completamente revolucionarias y resultaban muy adelantadas a su época y que, como digo, hoy en día pues siguen siendo cuestionadas o son objeto de debate. Por lo que respecta a Antonio Jaén, de toda su iniciativa, de todo su trabajo legislativo en aquellos años, que fue mucho y muy productivo, leyes también tan adelantadas como la ley del divorcio, pero yo me voy a quedar con una parte que, como alcalde y como presidente de una institución provincial, que también es administración local, como es la Diputación de Córdoba, nos afecta y debemos reconocer de manera especial. Y fue su apuesta por el municipalismo. En aquella Carta Magna del 31 ya hizo una enmienda al artículo 9, en la cual hablaba de que los ayuntamientos tenían que elegir a los alcaldes. Es más, planteaba que los vecinos y vecinas tenían que elegir directamente a los alcaldes y hablaba de que los ayuntamientos tenían que tener efectivamente una autonomía local
para poder gobernar sus pueblos y sus ciudades. Eso luego se trasladó en nuestra actual Constitución, en el artículo 137, ya habla de lo que hablaba Antonio Jaén, de que el territorio se debe organizar en municipios, en provincias, en comunidades autónomas, y que cada una tiene que tener su ámbito competencial dentro de los niveles respectivos de gobierno. Por tanto, esa aportación totalmente novedosa, también revolucionaria, al mundo del municipalismo, se la debemos reconocer a este cordobés que, a pesar de todo, y como ha dicho Gonzalo, pues tuvo unos años en los que fue declarado hijo maldito en esta ciudad, desde el final de la guerra hasta el año 49, cuestión que no solo se rectificó en el 49, sino que en el año 80, a iniciativa de Antonio Zurita, creo recordar, pues se nombró hijo predilecto de esta ciudad, reconociéndole así el valor y el reconocimiento que realmente merece. Por todo ello, este libro de Álvaro Vega, desde luego, era absolutamente necesario para rescatar esa trayectoria vital, esa trayectoria política, esa trayectoria de un cordobés, desde luego, ilustre. A mi amigo Álvaro Vega, la Segunda República también le fascina y lo ha demostrado en sus publicaciones y en su interés siempre por indagar en esa época de nuestra historia. Probablemente tiene mucho que ver sus convicciones demócratas, su compromiso con las libertades y los derechos sociales, pero también tiene algo que ver mucho una cuestión que él tiene muy presente y que nosotros, los que pertenecemos ya a unas generaciones que somos nietos de personas que vivieron aquella época, deberíamos también tener muy presente, inculcársela a nuestros hijos, para que el olvido nunca borre la injusticia y para que el olvido nunca borre el trabajo, el compromiso y la vida que dedicaron tantos hombres y mujeres a la lucha por las libertades en aquella época. Me refiero a nuestros antepasados, a las vivencias, a lo que sufrieron. Bien, Álvaro, su abuelo Juan Vega, pertenecía a la Guardia Civil. En tiempos de la República fue promocionado, ¿verdad?, de teniente a capitán, pero después del alzamiento, después de la guerra, fue juzgado. Y fue juzgado de forma, además, con un intento de humillación, sin reconocerle ese ascenso. Fue juzgado como teniente y luego fue condenado a 20 años de cárcel, pena que le conmutaron a un exilio forzoso, lógicamente, a Lebrija. La figura de esa persona, de su abuelo, desde luego también ha marcado el interés, el compromiso y la persona, el profesional, el ciudadano que hoy en día es Álvaro Vega y que fruto de ese compromiso con la cultura, con dejar testimonio de la historia de Córdoba, pues nos regala obras que, como he dicho al principio, pasan a formar parte de la riqueza del patrimonio bibliográfico de esta provincia. Recientemente decía Álvaro que después de este nuevo ensayo, después de este nuevo trabajo de investigación, tocaba pasarse a la ficción, otra vez, volver a la ficción en alguna próxima obra, en alguna próxima creación. Desde luego estaremos anhelantes a esa vuelta a la ficción, pero sí que te puedo decir, Álvaro, que estamos muy agradecidos institucionalmente y también a nivel personal, los que te queremos, los que apreciamos y tenemos el placer de contar con tu amistad, por ese trabajo, por esa implicación y por dejarnos legados de nuestra historia a todos los cordobeses y cordobesas, como esta Segunda República que tanto anhelamos y ese compromiso con la restitución, con el recuerdo de Antonio Jaén. Porque, como decía Gonzalo, nadie muere hasta que se le olvida y conviene no olvidar, incluso en estos tiempos en los que, como ha dicho Emilio, se cuestiona hasta la memoria y se cuestiona hasta que las personas que fueron olvidadas a la fuerza, dispersadas
por lugares desconocidos, por cunetas desconocidos, no puedan ni siquiera tener ese reencuentro con su familia y ese lugar para que sus familiares y seres queridos puedan recordarlo. No olvidemos, y la forma también de no olvidar es con estos libros. Enhorabuena, Álvaro, y muchas gracias. Acercarnos a la biografía de Antonio Jaén Morente, como sabrán y ya habrán intuido por su cronología, es acercarnos también a una época cultural apasionante. Una literatura determinada por la enormidad de la generación del 98 y el sincretismo polifacético de la del 27. Muchos de ellos conocidos por el propio biografiado y que conoció bien durante sus estudios en Sevilla y Madrid, y luego también ejerciendo su profesión en diferentes ciudades como Cuenca, Segovia, Sevilla o Málaga. Machado, Falla, Lorca, Blas Infante, Alberti. Pero no menos interesante sería acercarnos, más en lo local, a la Córdoba en que creció y en la que fue protagonista. Quizá deberíamos hablar mejor de las Córdobas en la que creció y vivió don Antonio, pues qué duda cabe que no era la misma ciudad la que lo alumbró, a la que le vio partir en mitad de la convulsa guerra, a la que lo recibió en una fugaz venida pocos años antes de su muerte. Sea como fuere, una ciudad en la que se entremezclaron personajes tan emblemáticos como Julio Romero de Torres, del que fue amigo personal, los toreros Lagartijo, Guerrita o Manolete, la revolución urbana que supuso la apertura de la calle Claudio Marcelo, la construcción de la Plaza de las Tendillas o del Paseo del Gran Capitán, la primera estación de tren, el impulso del Centro Filarmónico, del que fue presidente en 1931, o la creación del Córdoba Club de Fútbol en 1928. Compartió también intereses y aficiones con el periodista y escritor Ricardo de Monti y el amor a la música con Martínez Rúquer. No faltaban tampoco en su círculo personalidades de la aristocracia como los marqueses del Mérito y de Valparaíso, a quienes salvó la vida ayudándoles a escapar en el Madrid republicano durante la contienda. Una época marcada, pues, con todos estos grandes nombres por la mezcla entre lo popular y lo culto, entre la erudición y la tradición. Si en el pensamiento de Jaén Morente se vislumbra la necesidad de hacer entender la complejidad del sistema democrático y de la República de forma fácil y comprensible para un pueblo en gran modo aún iletrado, es de igual manera ese encuentro entre lo popular y lo culto un ejemplo que vemos en el Paseo por Córdoba de Ramírez de Arellano, en el Teatro de Lorca, en las Mujeres de Romero de Torres o en la música de la época. Como es conocido, los compositores románticos y regionalistas de toda Europa, hasta mediados del siglo XX incluso, se inspiraron o directamente incluyeron en sus obras sinfónicas, pianísticas y también en la ópera y zarzuela temas y canciones populares que se perdían en la noche de los tiempos. Célebres ejemplos de ello fueron el Vito, utilizado por Jiménez para su intermedio en el baile de Luis Alonso, o la tarara, tema que utilizó para su Corpus Christi en Sevilla Isaac Albéniz, o la propia adaptación que hizo el propio Lorca en su no tan conocida faceta de músico e intérprete. Piezas que poblaban los ratos de recitales líricos, ferias, verbenas, café cantantes, interludios de teatro o amenizaban las tardes en los casinos. Como resumen de toda una forma de entender el mundo y la cultura, vamos a escuchar esta tarde la tarara en su versión para guitarra flamenca.
Y como no puede ser de otro modo, ¿quién mejor para exponer su obra que el propio autor? Álvaro Vega, nacido en Córdoba en 1963, es uno de nuestros más destacados periodistas, profesión que combina con la de escritor en diferentes vertientes, tanto en investigación histórica, ensayo y novela. Pensaba hacer una presentación más extensa, pero ya he visto que los que me han precedido en el uso de la palabra conocían perfectamente al autor. Pertenece desde 1990 a la agencia EFE y actualmente es miembro del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. Dirigió Nuevo Diario en Córdoba, ciudad en la que puso en marcha la delegación de Diario 16 de Andalucía, y en Málaga fue redactor jefe adjunto de El Diario de la Costa del Sol. El que van a tener ustedes entre sus manos esta tarde es su sexto libro, como ya se ha dicho, fruto directo de la realización de su máster de liderazgo para la gestión política, que cursó en la Fundación IDEA en la Universidad Autónoma de Barcelona. Para su consecución tuvo que realizar 3 trabajos, siendo este el segundo de ellos. Compendio de enfoque político, social, psicológico, legal, biográfico e histórico. La República que tanto anhelamos era una cuenta pendiente de la investigación del constitucionalismo español para entender la profundidad y legado de este singular cordobés y ahondar en una época tan interesante como la Segunda República, que ya ha demostrado conocer de sobra el autor. Tiene pues la palabra Álvaro Vega. Querido Antonio, querido Emilio, amigos y amigas y familiares, especial gracias a los que habéis venido de fuera haciendo un esfuerzo por acompañarme esta tarde. Era una jornada especialmente complicada en aquellas Cortes Constituyentes que no solo se habían echado a la espalda dotar de una Constitución democrática a un país que había cambiado de forma política de una monarquía a una república, sino que estaban empeñadas en modernizar una nación que salía de una dictadura y que se encontraba inmersa en una tremenda crisis económica y con un profundo problema de desempleo vinculado al caciquismo político y económico. Ese día, el 7 de septiembre de 1932, la Cámara no tenía un orden del día relajado. Para la sesión se había planteado la aprobación definitiva de la reforma del Código Penal, el comienzo del debate plenario del proyecto de ley para fijar el destino de los bienes de la disuelta Compañía de Jesús, el abordar el dictamen del proyecto de reforma agraria, la finalización del debate de la totalidad y el comienzo del articulado del proyecto de ley de jubilación de los funcionarios de la carrera diplomática y consular y la continuación de la discusión sobre el Estatuto de Cataluña. Todo ello amalgamado con las cuestiones parlamentarias ordinarias, pero no menores, porque afectaban a personas con problemas concretos de las más diversas índoles y formas y, al mismo tiempo, tan significativas como la cesión de un cuartel de infantería para instalar un instituto de segunda enseñanza en Játiva, la prohibición de convocar oposiciones y concursos que implicase aumento de plantilla, el ejercicio de la acción de desahucio de fincas rústicas o la de conceder una subvención de 10 millones de pesetas al Ayuntamiento de Madrid en concepto de capitalidad. No es de extrañar que la sesión, que comenzó a las 4 de la tarde, se suspendiese a las 9 de la noche, se reanudase a las 11 menos 10 y que se diese por finalizada de madrugada a las 3 menos cuarto. Don Antonio Jaén Morente, de 53 años, catedrático y director del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de su ciudad natal, Córdoba, historiador, abogado en ejercicio, periodista no ejerciente, escritor y orador prolífico, había llegado a las Cortes después de 2 décadas de militancia republicana sin fisuras, fundamentalmente en las filas de Alejandro Lerroux, con quien ya intervino en un acto público en Madrid con 34 años en 1913, pero también después en las de Niceto Alcalá Zamora, por cuyo partido había salido elegido diputado, y por último en las de Marcelino Domingo, a cuya minoría parlamentaria, la republicana radical socialista,
pertenecía entonces tras disolverse la Anisestista. No lo había tenido fácil para llegar a ser representante popular. La primera vez que lo logró había sido apenas 17 meses antes, cuando fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, en las elecciones municipales que desembocaron en el advenimiento de la Segunda República, que él mismo proclamó en la ciudad desde los peldaños del monumento al Gran Capitán en la Plaza de las Tendillas. El mismo año en el que había hablado por primera vez junto a Lerroux, en público, 1913, había sido candidato por el distrito Universidad al Ayuntamiento de Madrid, la misma corporación a la que volvió a aspirar 10 años más tarde, en 1923. En 1916 se presentó en una circunscripción electoral de la provincia de Badajoz, la de Mérida-Alburquerque, para evitar que el candidato monárquico fuese proclamado sin celebrarse las elecciones por ser el único aspirante al escaño, y sucesivamente ya por Córdoba, también para el Congreso en 1918, 1919 y 1920. Todas estas candidaturas se saldaron sin éxito. Tan perseverante había sido en su carrera política que había iniciado como bibliotecario del Centro Radical de Madrid, como en forjarse en la vida profesional al margen de la actividad pública, desde que en 1901 se presentó, con 22 años, a la primera de las sucesivas oposiciones con las que consiguió diversos puestos en la enseñanza, hasta sendas cátedras, una de bachillerato y otra en la universidad, en Sevilla, Cuenca, Segovia, Córdoba y eventualmente en Madrid. Fue el primer parlamentario que se dirigió a la Cámara la tarde de ese miércoles, que aunque había empezado templado en la capital de España con una mínima de 16 grados, terminó caluroso con una máxima de 28, aunque no tanto como en Córdoba, que acabó dando el más alto registro nacional ese día con 32 grados. Se trataba de hablar de la política internacional de la República, un tema que le interesaba sobremanera y que marcó no solo su devenir parlamentario, sino su propia vida, por su interés en Latinoamérica y las relaciones de España con su protectorado en Marruecos y porque llegó a representar 2 veces a España en el extranjero como diplomático. Estando en una de ellas, partió hacia el exilio, siendo un vencido que no volvería a su país, como escribió a un amigo cuando trataba de conseguir trabajo en alguna nación iberoamericana. Don Antonio Jaén intervino, como hemos visto en la docufusión que hemos estrenado esta misma tarde, en la discusión de la totalidad del dictamen de la Comisión de Estado sobre el proyecto de ley relativo a la jubilación de funcionarios de la carrera diplomática y consular. En ese debate acuñó el concepto republicanizar el Estado y el sentimiento, definido como la necesidad de impregnar a toda la estructura de la Administración de la República de los valores que le hicieron surgir de la demanda popular y romper con los viejos métodos anquilosados en las prebendas, la corrupción y la desigualdad. Martes 20 de octubre de 1931, 11 meses y medio antes. En la capital de la República ya se notaba el otoño y aunque la temperatura máxima se mantuvo ese día aún templada, en 21 grados, la mínima bajó hasta los 9. Lejos ambas de las extremas de España esa jornada, con los 30 de Sevilla y los 4 de Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Vitoria. La Cámara estaba enfrascada en plena discusión del proyecto de Constitución. Esa tarde había comenzado la sesión con una decisión de la que marcaron el comienzo de la etapa republicana, al concederse 2 suplementos de crédito por un importe de 12.886.167 pesetas al presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la mejora de dotaciones de los maestros y maestras del segundo escalafón y para la creación de 7.000 plazas de maestros y maestras con destino a las escuelas unitarias o graduadas. No crean que entonces eran unos avanzados en el uso del lenguaje inclusivo, sino que al contrario se trataba de oposiciones distintas porque la educación estaba segregada entre niños y niñas y los maestros daban clases a ellos y las maestras a ellas.
La comisión redactora del proyecto de Constitución anunció que no asumía la enmienda de don Antonio Jaén para que el servicio de la cultura nacional fuese un atributo esencial del Estado, ya que el diputado cordobés entendía que la enseñanza era una indeclinable función estatal. Temía don Antonio que los futuros estatutos de las regiones autónomas, ya estaba sobre la mesa el de Cataluña, asumiesen esa competencia y que con ello se rompiese la unidad espiritual del país y se convirtiese en una incubadora del separatismo, y advertía que esa república que tanto se anhelaba fuese solo un esquema y que estaría mordida por el odio y por el resentimiento. Miércoles 17 de junio de 1931. El diario Política, fundado en 1930 como semanario por el periodista Joaquín García Hidalgo y el arquitecto Francisco Azorín Izquierdo, ambos socialistas, y por el propio don Antonio Jaén Morente, publica un artículo de en el que anuncia que no va a ser candidato a las Cortes Constituyentes. Es su respuesta a una información que ese mismo día había difundido otro periódico local, La Voz, que era el órgano del Partido Republicano Autónomo, que había asegurado que la candidatura de la coalición republicana para diputado a Cortes iba a incluir a Rafael Sánchez Guerra Sáenz, en vez de a Federico Fernández Castillejo, que era una de las 3 personas propuestas por Derecha Liberal Republicana, el partido en el que militaba entonces don Antonio, para integrar la lista única de las opciones republicanas con independencia de su adscripción ideológica. En Córdoba formaban esa coalición, además de Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora, el Partido Republicano Autónomo, la versión local de la formación de Alejandro Lerroux, y el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo. Poco antes se había conocido que el Partido Socialista no iba a concurrir a los comicios en la misma conjunción republicano-socialista que había logrado la mayoría en el Ayuntamiento de Córdoba en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y que supusieron la proclamación de la Segunda República. El calor era sofocante en la ciudad ese día, en que se registró una máxima de 36 grados, 27 por encima de los 9 grados de mínima que se dieron en Salamanca. Esa jornada se comentaba en bares y corrillos el acto de acción nacional que la tarde anterior había acogido el Gran Teatro y en el que intervino, entre otros, Pascual Calderón Uclés, un abogado que más tarde sería alcalde de Córdoba por el Partido Maurista entre el 25 de septiembre de 1933 y el 17 de mayo de 1934, que junto a don Antonio Jaén y un tercer letrado, José Espina Almanza, había defendido a unos masones de la Logia Abril de los Valles de Posada a finales de los años 20. Calderón Uclés protagonizó involuntariamente 6 años más tarde la escalofriante y trágica dualidad de haber sido encausado por un delito de masonería por el bando sublevado en 1936 y sobreseído por los mismos por fallecimiento no certificado durante la Guerra Civil, ya que no se supo más de él después de ser detenido en el Madrid en manos de la República dentro de las operaciones contra, y cito literalmente la referencia periodística del 28 de octubre de 1937, elementos desafectos al régimen. Don Antonio se presentó finalmente a las elecciones constituyentes del 28 de junio de 1931, manifestación popular a la puerta de su domicilio por medio en demanda de que así lo hiciese. Fue elegido diputado y fue el único parlamentario por Córdoba que no solo intervino activamente en el debate constitucional, sino que dejó su huella en la Constitución de 1931. Antes, durante y después de la Segunda República, situó su condición de demócrata por delante. Se mostró abiertamente en contra de arbitrariedades que se produjeron en el régimen que él mismo proclamó en las escalinatas que entonces rodeaban a la estatua del Gran Capitán en la Plaza de las Tendillas. Un sistema sobre el que, como ha escrito el profesor Francisco Moreno Gómez, se pueden hacer muchas lecturas y una de ellas es, ciertamente, inestabilidad y los vicios de fondo del juego democrático,
cuya normalidad estuvo muy lejos de lo que hoy entenderíamos por normalidad. Un régimen que se ha idealizado como tendente a la perfección en algunos sectores más o menos románticos o con mayor o menor interés, que quizás han subliminado una imagen que no se corresponde con lo que sucedió. Don Antonio Jaén Morente murió en el exilio después de ser condenado a 20 años y un día de prisión en base a un sumario compuesto de solo 12 folios por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, un destierro que no permitió que se cumpliese su deseo de que su sepelio pasara por la puerta de Almodóvar, junto a la casa que le vio nacer para ser enterrado en esa misma tierra. Esa fue una de las condenas que cumplió. Fue declarado hijo maldito de la ciudad en 1936 y rehabilitado en 1949 a propuesta del entonces alcalde de la ciudad, un alumno suyo, Alfonso Cruz Conde. Fue expulsado del claustro del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, del que era catedrático, en 1936 y fue rehabilitado, no sin oposición, por el claustro del Instituto Séneca en 2016. Fue declarado indeseable junto a otros 2 catedráticos que habían ejercido en el Instituto de Segovia, Rubén Landa Abad y Antonio Machado, a los que se le tributó un acto de desagravio en 2007. Fue el único miembro de la Real Academia de Córdoba expulsado nominalmente de la institución en 1936, que lo restituyó en 1979. Fue el primer abogado declarado indigno de pertenecer a su colegio profesional en 1936 y expulsado de su seno. En 2019 se cumplen 86 años de ese acuerdo y 250 años de la fundación del Colegio de Abogados de Córdoba, aniversario que se va a celebrar bajo la premisa de la importancia de la abogacía para la defensa de los derechos de la ciudadanía, valores que esta corporación dice defender desde 1769. No parece corresponderse estas afirmaciones con el mantenimiento de la expulsión y la declaración de indignidad de un colegiado, probablemente uno de los más insignes integrantes que jamás haya tenido esta corporación, que ejerció durante 16 años la profesión. No sería mal momento saldar esta deuda con motivo de esta celebración. Al igual que también llegaría tarde, pero asimismo sería justo que los organismos herederos de la Comisión Provincial de Monumentos y del Patronato del Museo de Bellas Artes, de los que también fue represaliado, hicieran lo propio. Don Antonio Jaén Morente fue profesor, historiador, abogado, periodista, escritor, orador, librero y masón. Y como señala su biógrafo, la persona que más ha estudiado su figura, el profesor Manuel Toribio García, su actividad política, siempre en las filas del republicanismo, estuvo caracterizada por el individualismo, que le llevó a un difícil acomodo en los partidos republicanos. Por eso cobran importancia hoy, cuando el enfrentamiento, la descalificación, el juego sucio y la corrupción, también en la idea, están a la orden del día, aquellas palabras que escribió cuando la cúpula de la coalición republicana se repartía a su antojo los puestos de la candidatura a las Cortes Constituyentes. Sobre las aguas muertas de los votos, dejó escrito aquel caluroso 17 de junio de 1931, hay algo más. Está el espíritu de la República. No permitiré que alguien, en algún cualquier rincón remoto o cercano, pueda decir que mi ambición contribuye a ser difícil o imposible en triunfo electoral de la República. Y me alejo. Y enfatizó, reñir aquí es rememorar la lucha de hermanos. Muchas gracias.
La ensoñación y la nostalgia de la que se ha hablado esta tarde forman parte no solo de la esencia del ser humano, sino en concreto del tiempo histórico que vivió don Antonio Jaén y de su propia existencia particular. Un mundo desangrado entre dos guerras mundiales y una España entre el shock del 98 y la guerra de Marruecos, aliviada por los felices años 20, pero de nuevo destrozada con la tragedia fratricida del 36. Es difícil encontrar una página de la historia tan plagada de cambios estructurales entre un mundo que se resistía a morir y otro que aún no había nacido del todo. Y de nuevo la música popular sale al rescate de los espíritus llenos de tanto abatimiento como de esperanza. El blues en Estados Unidos, el fado en Portugal, la copla en España o el tango en Argentina fueron a un tiempo entretenimiento en las plazas, expresión de dolor de los oprimidos y bálsamo del consuelo de los oyentes. Decía Calderón de la Barca que llorar de placer se suele, y es que en el corazón hay siempre una vibración que aun de placer nos duele. En 1934 se escribía uno de los tangos más conocidos de la historia, que fue icono no solo para Argentina, sino para todo el continente americano, pues se escribió en Estados Unidos, y para toda la cultura hispanohablante. Con más de 200 versiones grabadas desde entonces, con letra de Alfredo Lepera y la música de Carlos Gardel, El día que me quieras resume el olor, el sabor y la emoción de aquellos años, y hoy a ellos nos trasladamos en la versión para guitarra de Juan Jolio.
Y como a veces después de tanta riqueza musical y con este poema precisamente nos queremos despedir, sobran ya las palabras. Y así esperamos que hayan disfrutado de este acto de presentación de la República que anhelamos de Álvaro Vega. Y a todo este necesario eslabón en la vida de don Antonio Jaén Morente que quedaba pendiente. Todos los que deseen serán obsequiados a la salida con el libro por gentileza de la Diputación Provincial. Le damos las gracias de corazón a todos por su asistencia y le animamos a que nos acompañen a la copa de convivencia que vamos a compartir a continuación. Buenas noches y muchas gracias.